digamos, o es parte de un desenlace de una crisis de este último tiempo que nos tiene pues atrapados en una espiral de violencia tremenda que, como tú bien has dicho, ha generado pues las cifras de más de 50 personas que han sido asesinadas en su gran mayoría por las fuerzas del orden, ¿no? Por medidas represivas de las fuerzas del orden. Ujú. Esta es una acumulación de hechos, consideras entonces que venimos desde los últimos años viviendo y que más allá de solamente que la gente se manifieste por el tema de Pedro Castillo, porque esa es la interpretación del Ejecutivo, esa es la interpretación del Congreso, en un primer momento que quienes se manifiestan es porque son seguidores de Pedro Castillo y cuando las marchas se han ido incrementando entonces ya no son solo seguidores de Pedro Castillo, sino es que además son violentistas y vándalos en general, porque la opinión ha sido generalizada. Y claro, en el peor de los, en la peor de las opiniones, finalmente lo que se ha tratado es de simplemente generalizar de un buen sector, por supuesto, del Ejecutivo, del Congreso, de la derecha, finalmente, para hacer creer al resto de la población que el que se manifiesta es en realidad alguien ligado al terrorismo o en el mejor de los casos han dicho que, bueno, pues algunos se manifiestan por algunos temas que son demandas, pero no hay una aceptación que finalmente es la población organizada la que ha terminado, como tú has señalado, llegando a este momento en el cual esto que venimos viviendo desde el 2016 tenía que expresarse tarde o temprano. Sí, en efecto, y además lo que hemos percibido como ciudadanos, y seguramente muchos compartirán esta percepción, más allá de que estén a favor o en contra de las movilizaciones, es hemos visto una clase política en general bastante frívola, ¿no? Que en medio de la peor pandemia que hemos vivido como humanidad, o quizás, ¿no? En los últimos tiempos, ha estado más bien enfrascada en un proceso de vacancia, ¿no? Buscando más bien rivalizar con el adversario hasta aniquilarlo, desaparecerlo de la escena política, ¿no? Yo siempre señalo que hasta las guerras tienen reglas, ¿no? Y más aún la política, que supuestamente la política es aquella que permite más bien la solución pacífica de las controversias, ¿no? Rivalizar está bien, en la política siempre tienen que haber antagónicos, es una condición de la política, pero justamente la política sirve para canalizar esos antagonismos y eso es lo que no ha existido en nuestro país los últimos tiempos, ¿no? Hemos vivido una polarización y, repito, una frivolidad de la clase política que ha olvidado las grandes demandas de la ciudadanía. Y esto, en efecto, es una acumulación de eso, esa es mi impresión. Y además, ciertamente, en este momento, que tiene un epicentro, digamos, si bien las movilizaciones están extendidas a lo largo del sur andino y en el centro del país, tiene el epicentro en Puno, tiene que ver también, decir, ¿por qué protestan? Bueno, luego de más de 15 muertos en Puno, creo que es bastante lógico que la gente esté protestando, ¿no? Luego de la represión que ha sufrido la región, es bastante lógico que la ciudadanía esté enardecida, molesta, y sobre todo porque la respuesta que ha recibido el Ejecutivo ha sido, como tú bien has señalado, tildarlos de vándalos, terroristas, que los ponchos rojos, que los superefectos. Se han ensayado diferentes hipótesis, pero ninguna ha ido pues a la raíz del problema, ¿no? Que es justamente el pedido de la ciudadanía, del amplio sector, que fue la agenda inicial, que es el adelanto de elecciones este 2023 y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? En este momento, ¿cuál es el espíritu de la población puneña y el ánimo de la población puneña que hemos visto, vuelvo a decir, con mayor intención de movilizarse cada vez más y ha ido incrementándose y a pesar de que hay declaratorias de estado de emergencia, ayer precisamente acaba de ampliarse nuevamente la inmovilización desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, después de todo lo que ha ido viviendo, lo que ha ocurrido en Juliaca, lo que ha ocurrido en Ilave, lo que ha ido sucediendo para que finalmente la población, pues digamos, dé respuestas que aparentemente el Ejecutivo no esperaba. Pensaba que si es que sacamos a la policía y los militares y damos una declaratoria de emergencia, la cosa se va a tranquilizar. Unido ello a las declaraciones del Ejecutivo, desde la presidenta hasta, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros, refiriéndose a lo que ocurre en el sur del país. Entonces, en este momento, ¿cuál interpretas tú que es el sentimiento de la población de la región? Entiendo además de dónde tú procedes. Sí, en efecto, y
creo que el Ejecutivo está bastante equivocado si cree que la represión es el camino y tenemos no solamente abundante literatura sobre eso, sino también tenemos abundante experiencia sobre eso. Y en la región Cajamarca y Amazonas no, tú lo debes conocer de primera mano, ¿no? ¿Cómo terminó el Baguazo? ¿Cuál Ujú. fue el desenlace de esta Por protesta, supuesto. ¿no? Mm. Una protesta, de ninguna manera, y si uno revisa las protestas en el país, digamos, grandes protestas, Conga, en el caso de Puno, en contra de la minera Santana, ninguna protesta ha tenido como solución la represión. Ninguna. Por el contrario, la represión lo que ha hecho es acrecentar la protesta, hacer que regiones vecinas se sumen a la protesta y crecer y desencadenar en la situación que estamos viendo actualmente. Entonces, yo no veo ninguna solución si es que la propuesta es, como en este caso, mayor represión, militarizar Puno, como es lo que está ocurriendo actualmente, no veo ninguna posibilidad de solución real a las protestas, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido el día de ayer tras lo que la presidenta Dina Boluarte expresó y que me parece que es como una escalada de opiniones desafortunadas y más que desafortunadas, creo yo que la mandataria del país no puede decir, además no solamente con esto de Puno no es el Perú, sino además salir y decir en el mismo discurso, en la exposición ante la prensa extranjera, que por ejemplo los fallecidos de Juliaca han muerto más bien por estas balas Dum Dum y que según los dichos, porque además ella, digamos, no dijo, aquí tengo el informe de la policía, tengo el informe de, bueno, más que la policía, de los peritos, del sector salud, finalmente a través de los diversos comunicados que iban sacando, y que tiene que ver, digamos, con disparos que han sido provocados por este tipo de armas de fuego en general, y por eso es que han muerto los ciudadanos en Juliaca, sino es que salió y dijo, aparentemente, o al parecer, no recuerdo exactamente los términos, pero era en esa condicionante de dichos, de que se está mencionando de que es por estas balas Dum Dum, y que esto forma parte, digamos, de lo que habría ingresado desde Bolivia, cosa que por supuesto no está más lejos de la realidad, porque finalmente los informes de los médicos en medicina legal señalan que no es así, que muchos de los fallecidos en Juliaca, por ejemplo, ha sido precisamente por armas de fuego que usa la policía y que usa el ejército. Sí, y además es un mensaje bastante peligroso, ¿no? Peligroso en el sentido que él está legitimando a través de sus declaraciones que son falsas, ¿no? Y hay que decirlo de manera categórica que son completamente falsas. Es muy peligroso que esté legitimando una actuación policial que ya se ha cobrado más de 50, policial y militar, que ya se ha cobrado la vida de más de 50 personas en este país, ¿no? Y eso me parece bastante peligroso, no solamente para quienes no protestan, sino para cualquier ciudadano que tiene relación con la policía, ¿no? Entonces lo que presumo es que estamos bastante desamparados, digamos, esa va a ser la respuesta del Estado ante cualquier situación de protesta o de discordancia con el Ejecutivo. Creo que estamos desamparados como país, ¿no? Y insisto, en este momento la presidenta está, yo creo, bastante deslegitimada para poder dialogar con los protestantes, ¿no? Una persona que es responsable responsable política de la vida de más de 50 ciudadanos de este país, que debe ser la mayor cantidad de personas que han muerto en conflictos sociales en un periodo tan corto, ya una vida es escandalosa. Por Más de supuesto. 50 vidas perdidas en un conflicto social, me parece que estamos en un escenario bastante delicado, ¿no? Y creo que es, repito, muy peligroso, peligrosísimo por parte de la presidenta, continuar legitimando un pésimo actuar de las fuerzas represivas del Estado en este momento, ¿no? Te preguntaba qué opiniones o qué ánimos despierta esta opinión de Puno no es el Perú, que lo dijo la presidenta y que tuvo que después la cuenta oficial de Twitter de Presidencia de la República salir para decir que a lo mejor ha sido malinterpretado, que no era, digamos, el ánimo de discriminar o una expresión soberbia.
Sí, yo creo que más bien las declaraciones de la presidenta, creo que cada declaración es una suma de errores y más bien lejos de apaciguar lo que hace, de apaciguar, calmar, de llamarle al entendimiento, al diálogo, lo que hace más bien es alejar cada vez más la posibilidad de una solución que no sea la represiva, ¿no? Y las declaraciones de la presidenta lo único que han hecho es acrecentar el dolor de las víctimas y también el sentimiento de indignación de la ciudadanía puneña, ¿no? Respecto de lo que ha ido manifestando. Si antes habían grupos, digamos, organizados que dudaban de apoyar al proceso de movilización, yo creo que cada vez más bien las declaraciones del presidente han ido sumando más bien más adeptos a las protestas en contra de su presidencia, ¿no? De su permanencia en la presidencia. Veía yo ayer que los colegas de Pachamama Radio, por ejemplo, transmitían desde Puno cómo más manifestantes se sumaban. Incluso los pobladores de las islas de los Suros llegaban en sus embarcaciones, en una imagen impresionante de una transmisión en vivo que hacía Pachamama Radio para sumarse a estas movilizaciones. Entiendo que eso es por la interpretación de que hay de parte del Ejecutivo más que un mensaje de poder articular, de poder ayudar a que esta solución se encuentre lo más rápido posible, sino más bien de enervar los ánimos de la población. Sí, y lo otro es que uno podría señalar también, creo que es importante señalarlo, es de que estamos viviendo una protesta bastante particular, sui generis en el país, ¿no? Que es una protesta rural, campesina, porque las capas urbanas se han sumado, digamos, de manera posterior, ¿no? Es una protesta eminentemente campesina, rural, digamos, del Perú profundo, del verdadero pueblo, que es quien está soportando esta protesta, ¿no? Y por eso, justamente por esta razón, muchos reclaman, ¿dónde están los líderes? ¿Dónde está, con quién diálogo? Que justamente son varios liderazgos, son liderazgos comunales, distritales, que son los que están soportando, poniéndose al hombre la lucha por los derechos políticos, ¿no? Que es básicamente el reclamo. Eso no tiene que ver con mayor inversión, mayor presupuesto, sino tiene que ver yo creo, me parece, es mi apreciación, con el respeto a la garantía de una elección, ¿no? Pues y también de un canal democrático para que sus expectativas sean escuchadas. Yo creo que la ciudadanía, con justa razón, siente que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso no los representa, y lo que están pidiendo es ¿qué más democrático que pedir elecciones? ¿Qué más democrático que exigir la vía electoral para poder canalizar un conflicto como el que estamos viviendo? Entonces, eso es lo que está pidiendo la ciudadanía mayoritariamente en este momento, ¿no? Esperamos que esto, por supuesto, se pueda ayudar a solucionar. Nadie quiere que el Perú esté en esta situación y, por tanto, quienes tienen la decisión política de tomar en este momento o de dar los mejores pasos, me parece que es el Ejecutivo, me parece que es el Congreso de la República. No lo están queriendo hacer, no lo quieren ver en este momento y simplemente lo que se hace es calificar a la otra parte, que son los manifestantes en el Perú, que por supuesto no es que toda la gente que está con esa misma percepción salga a movilizarse. Uno ve redes sociales, por ejemplo, y ve la gran cantidad de gente que es verdad, no quiere movilizarse o no está en contra. O está en contra de las movilizaciones, pero también ve la gran cantidad de opiniones, percepciones, reacciones que está trayendo esta situación y todas ellas contrarias a este panorama que estamos viviendo y que esperamos se pueda solucionar. Me pareció muy importante escuchar el discurso el día de ayer, por ejemplo, del presidente Petro, presidente colombiano, en la reunión del CELAC en Argentina, mencionar que para solucionar los grandes problemas de los países tendría que haber un pacto para que tanto las izquierdas y las derechas pues no piensen que el del otro lado, políticamente hablando, es finalmente mi enemigo. Le agradezco por esta comunicación con Radio Marañón a Aldo Santos. Nos parece muy importante tener pues opinión y percepción también desde donde está ocurriendo en este momento la situación más difícil de la crisis política y social del país. Un gusto, Ronald, y saludos nuevamente para toda la región Cajamarca y Amazonas, que es la que te escucha principalmente. Muchas gracias. Gracias por esta comunicación. Hemos estado con Aldo Santos. Él es proveniente de la región Puno, es comunicador social y hablaba con nosotros respecto de la situación que ocurre en este momento en el país. Vamos a ir a una pausa. Estamos en Noticiero Marañón. Ya regresamos. 12:55.
Clínica